Hola, hola chicos y chicas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, más que nada, tiene que ver con un concepto que es súper poderoso dentro de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Hemos visto lo que es la programación orientada a objetos de manera general, lo que es una clase, una instancia, las buenas prácticas dentro de esto, cómo definir un sistema grande que sea tipo caja negra y que yo me conecte a él mediante interfase. Todo ese tipo de cosas lo hemos visto, pero hay un concepto que es súper útil también cuando estamos hablando de programación orientada a objetos. ¿Ya? A ver, como hablamos hace algún tiempo, la programación orientada a objetos surgió porque nosotros necesitamos de alguna manera escribir un código que sea más limpio y más entendible para las personas, para el programador, y no tener que escribir códigos pensando en la máquina, porque si no, nos conduce a muchos errores y a código que muchas veces no son mantenibles. ¿Ok? Entonces, uno de los paradigmas principales cuando escribimos código es don't repeat yourself. Don't repeat yourself es no te repitas a ti mismo. Lo que dice este paradigma básicamente es que cuando nosotros escribimos código, debemos intentar evitar que el código, escribir el mismo código en varias partes, ¿ya? De mi software. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no sé si lo han visto muchas veces, que yo quizás quiero leer un archivo en varias partes de mi código, entonces yo leo al principio, después leo a la mitad. Si yo siempre añado las mismas líneas, esto estoy incumpliendo este principio del que le hablé. ¿Ya? Entonces, una primera instancia para evitar el don't repeat yourself, ¿ok? Para evitarlo, no, para llevarlo a la práctica, son las funciones, ¿ok? Cuando nosotros tenemos código que se repite mucho, puede ser un indicador de que necesitamos ese código englobarlo dentro de una función y en lugar de estar escribiendo el código todas esas veces, escribir solamente la invocación a la función. Entonces, al no repetir tanto código, nos evitamos uno de los grandes dolores de cabeza de los programadores, que es al cambiar algo de mi código, tener que hacer que cambiarlo en muchas partes. ¿Ok? Imagínense que de pronto ustedes dicen, ok, el valor, esta variable, ahora le voy a cambiar el valor a tanto. Y entonces esa variable la tienen en su código replicada muchísimas veces. Entonces lo que va a pasar es que siempre van a tener que ir a todas las partes donde quieren cambiarlo y eso muchas veces es impracticable porque les va a consumir mucho tiempo. Entonces, si todas esas partes donde ustedes trabajan con esa variable están englobadas en una función y lo que hacen es llamados a esa función, entonces usted lo único que tendría que hacer es ir al código de la función, cambiar lo que quiere cambiar y ya eso inmediatamente está replicado en todo el código porque todo el código lo que está haciendo es llamando a esa función. Entonces, las funciones es la primera instancia para resolver este problema del que les hablo. Y la segunda manera de resolver este problema de código que se repite es lo que vamos a ver hoy, que es la herencia. ¿Ok? Esto es un concepto súper poderoso y una de las cosas que hace tan importante la programación orientada a objetos. ¿Ok? La programación orientada a objetos, como ustedes saben, lo que hacemos es tomar un problema de la vida real y tratar de modelarlo en mi código, ya, de una manera que no se diferencie tanto, que se parezca un poco. Por eso es que creo un modelo del dominio, que lo caracterice, un diagrama de clase, porque quiero que mi código se acerque a lo que me está planteando en la vida real el problema. Entonces muchas veces nosotros tenemos estos tipos de herencia en el código, es decir, que tenemos algo así como una clase y otra clase que se parece mucho, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener paciente y doctor. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, si se fijan, paciente y doctor tenían casi lo mismo. Tenían root, nombre. Entonces quizás de alguna manera podemos hacer que esas dos clases, ya declarar el root y el nombre en una clase como más general y luego en esas clases solamente implementar las cosas específicas las cosas específicas de un doctor y de un paciente, ¿ok? Pero lo que es común para los dos, quizás definirlo en otra clase. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer con la herencia. Una herencia lo que permite hacer es definir una nueva clase B como una extensión de una clase A. Es decir, yo declaro una clase A y digo, mi clase A va a contener esto, esto, esto y esto. Entonces después si yo digo, mi clase B
va a heredar de la clase A todo lo que yo dije que tenía la clase A, entiéndase por todo, variables, métodos, esas cosas. Todo lo que tiene la clase A lo va a tener también la clase B, sin que yo escriba una línea de código de la clase B. Yo simplemente digo, la clase B hereda de la clase A, entonces automáticamente todos los métodos, todas las variables, todas las cosas internas de la clase A van a estar presentes en la clase B. ¿Ok? Entonces, en este caso, B se denomina subclase de A y A se denomina superclase de B. ¿Ok? Esto son terminologías. Cuando ustedes me escuchen decir subclase, superclase, o me escuchen hablar de la clase hijo, de la clase padre, ¿ok? Entonces, ahí cuando hablamos de la clase padre es como la clase de la que heredan. La clase hijo es como la clase hacia la que hereda. B es la clase derivada, A es la clase base. ¿Ok? Una subclase típicamente aumenta o redefine la estructura existente y el comportamiento de su superclase. ¿Por qué? Porque como les decía, la subclase hereda todo lo que tiene la superclase. ¿Ok? Recuerden, la superclase es el padre o la clase base. Entonces, esta superclase tiene determinado código y determinadas variables. Entonces, la subclase tiene todo ese código y todas esas variables. Lo que puede hacer ahora es agregar más cosas. Puede agregar más métodos, agregar más variables, pero todo lo que tiene A lo tiene B también. Lo que B puede agregar otros métodos también. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo de herencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos rectángulo, triángulo y círculo y tenemos que crear esas tres clases, muy probablemente tienen cosas en común. ¿Qué cosas en común? Que las tres tienen un área, que las tres tienen un perímetro, que tienen una cantidad de lados. En el caso del círculo tiene 0 lados, pero bueno. Pero ustedes me entienden, es decir, cada una de estas clases comparte en común de que son figuras. Y cada figura geométrica, cuando nosotros definimos figuras geométricas sin definir una figura en específico, sin decir círculo, triángulo, rectángulo, figura en el concepto más amplio de la palabra, ¿ok? Estamos diciendo que eso cumple determinadas características. Si yo hablo una figura geométrica, estoy diciendo algo que tiene una superficie, que tiene un perímetro, ¿cierto? Un borde. Por lo tanto, tendría sentido, en lugar de estar definiendo perímetro y área en todas estas clases, definirlo en una única clase que se llame figura. Y luego estas tres clases que hereden de figura. ¿Ok? Entonces, cada clase de esta va a implementar su área y su perímetro a su manera. Pero como heredan de figura, yo estoy imponiéndoles de que tengan un área y un perímetro. Entonces, si yo declaro estas tres clases de manera individual, yo puedo hacer que el llamado área y el llamado perímetro sea igual, pero no tengo la garantía de que sea así. Es decir, yo lo puedo hacer como programador, escribir el mismo nombre del método, los mismos parámetros de entrada, los mismos parámetros de salida, pero lo estoy haciendo yo como programador, imponiéndomelo yo mismo, pero no me lo estoy imponiendo mi software. Y la idea es que el código que Java me lo imponga. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a permitir a Java luego decirme algunos errores que puedo tener, algunas recomendaciones y cosas así. Entonces, yo le tengo que decir explícitamente a Java, mira, yo voy a heredar de la clase figura y eso le permite a Java saber lo que tiene que cumplir estas subclases, en el caso de rectángulo, triángulo y círculo. Y lo mismo para lo que está acá abajo. Cuenta corriente y cuenta de ahorro tienen en común de que son cuentas bancarias. Y una cuenta bancaria tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene un número de cuenta, sea la que sea corriente bancaria, sea corriente o de ahorro, tiene un número de cuenta, tiene un cliente asociado, tiene un banco asociado, tiene todas estas cosas que no importa si es corriente o es de ahorro, van a pertenecer a ella. ¿Por qué? Porque pertenecen a un concepto más amplio que se llama cuenta bancaria. Por lo tanto, aquí decimos que cuenta corriente y cuenta de ahorro heredan de cuenta bancaria. Entonces, todo lo relacionado a cuenta bancaria, yo lo voy a implementar en cuenta bancaria. Por lo tanto, en cuenta corriente y cuenta de ahorro, no voy a estar repitiendo código. ¿Ok? Fíjense, si yo no heredo de cuenta bancaria, en cuenta corriente yo voy a tener número de cuenta, un get y un set para el número de cuenta, o un get, y si quieren no hagan un set, pero un get para el número de cuenta. Voy a tener que tener un nombre de cliente, un get para el nombre de cliente. En cuenta de ahorro lo mismo, un número de cuenta, un get para el número de cuenta. Entonces ahí estoy violando el don't repeat yourself. ¿Ok? Estoy violando esa ley. Entonces,
debe haber alguna mejor manera de hacerlo. Y la hay. ¿Cómo? Con herencia. Hago una cuenta bancaria, ahí defino el número de cuenta, el cliente, lo que sea común para todas las cuentas bancarias, defino lo que es, los sets, todo este tipo de cosas. Y luego lo que hago es que desde cuenta corriente y cuenta ahorro, heredo de cuenta bancaria. Entonces, como estoy heredando de cuenta bancaria, ya yo no tengo que definir número de cuenta, no tengo que definir nombre de cliente, porque yo lo estoy tomando de cuenta bancaria. Entonces, en cuenta corriente y cuenta ahorro solamente implemento lo relacionado a esas clases. Y ahí me voy a ahorrar muchos problemas, porque si después quiero cambiar algo relacionado con el nombre del cliente, yo sé que tengo que ir a cuenta bancaria y eso se va a ver replicado en todas sus subclases al momento. ¿Ok? Entonces, en este caso, persona, empleado, alumno, sucede lo mismo. Todo lo que tiene que ver con empleado y alumno, todos los datos que tienen que ver con empleado y alumno, que se referencie a persona, se implementa aquí en persona y luego esto los hereda. A lo mejor un empleado, además de tener todo lo que tiene una persona, que es un nombre, una altura, un sexo, una edad, todas esas cosas, además de eso, tiene una empresa en la que trabaja, ¿ya? Entonces eso se implementa en la clase empleado, ¿ya? La empresa en la que trabaja, el sueldo que gana, un alumno quizás tiene la escuela a la que va, el nivel de educación en el que está, la nota promedio, ese tipo de cosas se implementa en la clase alumno, pero las cosas que son comunes como root, nombre, edad, sexo, cualquier cosa que se le ocurra correspondiente a una persona, lo implementan en la clase persona, ¿ya? Y eso les va a ahorrar mucho código. En este caso, la clase persona decimos que es la superclase y alumno y empleado son subclases. Entonces aquí pueden ver que persona, miren, está guardando nombre, dirección, fecha de nacimiento y la inicialización de los datos persona, que es el constructor, y informar datos de persona. Esos son los que. ¿Ok? Fíjense que si yo digo que empleado y alumno heredan de persona, un empleado va a tener esto también, aunque yo no lo implemente en la clase, aunque en el código de Java yo no ponga que internamente tiene un nombre, una dirección. Pero como yo digo que hereda de persona, todo esto que tiene persona lo va a tener empleado también. Entonces en empleado yo defino solamente las cosas particulares de empleado, como número de empleado, sueldo, ¿ok? El constructor e informar el sueldo, el get de sueldo de toda la vida. Entonces, el alumno, el número del alumno, la carrera y los métodos, bueno, el constructor particular de alumno y el get de la carrera. ¿Ok? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que hace la herencia. Hasta aquí, ¿me están siguiendo? Es decir, le estoy dando el concepto bien teórico, ahora vamos a aterrizar, vamos a verlo en código y todo. Pero hasta aquí, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, ok. Cualquier duda, chicos, les repito. Yo siempre les digo lo mismo, pero no me canso de repetirlo. No tengan vergüenza en interrumpirme. Sí, yo sé que a veces algunos se complica porque, no sé, están en la casa, hay algún ruido, algo de eso, me hablan por el chat. Yo tengo el chat abierto, así que en cualquier caso lo debo ver también. Entonces, por donde más cómodo se sienta, ustedes me dan el feedback en cuanto encuentren algo que no entiendan. Ok, entonces vamos allá. Existen dos tipos de herencia. Herencia simple, herencia múltiple. ¿Qué cosa es una herencia simple? Esto que ven acá es una herencia simple. ¿Qué quiere decir eso? Que cada clase puede tener solamente una superclase de la que heredar. ¿Ya? Es decir, un alumno, si hereda de persona, solamente puede heredar de persona. No puede heredar de persona y de, qué sé yo, estudiante. O de persona y otra clase más. No. En la herencia simple solamente puede heredar de algo. ¿Ya? Aquí en este caso, qué sé yo, una cuenta corriente puede heredar solamente de, si hereda de cuenta bancaria, solamente de cuenta bancaria, no podría heredar de algo más a la vez. ¿Ya? No podría heredar de dos cosas a la vez. Es como que no puedes tener más de dos padres a la vez. Solamente tienes que tener una superclase, no dos. ¿Ya? Ni tres ni cuatro. Eso es lo que dice la herencia simple básicamente. Y la herencia múltiple lo que te permite hacer es heredar de varias cosas. ¿Ok? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay personas que son muy críticas con la herencia múltiple, porque dice que le añaden como una capa de complejidad más a los datos y puede crear situaciones donde complejicen el código y no lo hagan tan legible. Y la idea de la herencia es hacer legible el código, ¿ok? No demostrar de que usted
sabe cualquier cantidad de herencia y que usted es el mejor en herencia y que sabe más herencia que todos y que puede heredar de 5 clases y después a 5 clases que este herede de 2. No, ese no es el objetivo. El objetivo de herencia es mantener el código lo más simple posible, ¿ya? Para que el mantenimiento sea mejor, para que sea más entendible el código y todas esas cosas. Por lo tanto, eh, eh, hay mucha gente que son críticos de la herencia múltiple, ¿ya? Porque, qué sé yo puedo tener una clase que herede de 3 clases, después esas 3 clases esta hereda de otra, esta de otra, y se me va, y de pronto una clase que está por acá arriba vuelve a heredar de una que está por acá abajo. Entonces se crean como ciclos ahí medio raros y pueden pasar cosas insospechadas, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cosas, eh, lo que hace la herencia simple es tratar de evitarla, tratar de mantenerlo lo más, eh, lo más entendible posible. Por lo tanto, igual, no sé, los que son críticos de las herencias múltiples también dicen que en la mayoría de los casos no se necesita herencia múltiple. Con una herencia simple ya somos felices. Y si tenemos una herencia múltiple, muy probablemente eso se puede hacer de otra manera más fácil. Es lo que dice y yo concuerdo con eso, ya, pero es cuestión de opinión. ¿Usted cree que una herencia múltiple quizás tiene sus razones? Dice que una herencia simple en determinado caso muy puntual no es lo mejor. Está bien, se puede debatir y lo podríamos debatir en algún momento. Pero en mi caso yo creo que con herencia simple es suficiente. Ya es suficiente. Y lo ha demostrado Java, que Java es un lenguaje orientado a objetos. De los orientados a objetos es de los más utilizados en el mundo. ¿Ya? De los de propósito general, perdón. Es de los más utilizados en el mundo. ¿Ok? Porque hay lenguajes que no son de propósito general. Por ejemplo, JavaScript es especializado en temas de programación web y todo eso. Fuera de ahí, no se emplea en casi nada. Quizás en algunas cositas, pero en más nada. ¿Ya? Entonces, JavaScript no es un lenguaje de propósito general. Pero Java sí es un lenguaje de propósito general. Se emplea para cualquier cantidad de cosas, en muchos dominios, en muchos campos. Entonces, en todos estos dominios, en todos estos campos, en Java, la herencia siempre ha funcionado. No hay nadie que haya dicho, pucha, lo que más yo detesto de Java es que no tiene herencia múltiple. No ha pasado. ¿Por qué? Porque no la han necesitado. Por lo tanto, Java lo mantiene lo más simple posible y solo soporta herencia simple. ¿Ok? Hay otros lenguajes como C++ que soportan herencia múltiple. ¿Ok? Pero bueno, C++ no se caracteriza por mantener las cosas lo más fácil posible. C++ se caracteriza por creer de que el programador es un usuario avanzado. Entonces, cuando usted entra en C++, usted tiene la libertad de hacer 1 millón de cosas que en otros lenguajes no tienen la libertad de hacer. Pero cuidado, porque ese millón de cosas puede traer de que su código no sea un buen código. Entonces, cuando usted se mete en C++, tiene que aprender mucho más de cómo funciona el computador, de cómo funcionan las herencias a bajo nivel. Entonces, si usted logra hacer eso, bueno, C++ le dice, mira, yo no te voy a restringir a ti a herencias simples. Yo te voy a dar a ti todas las características, pero voy a considerar de que usted es un programador muy avanzado y que conoce todas las cosas malas que puede traer y las cosas buenas. Por lo tanto, yo lo voy a dejar a tu criterio. Java no. Java dice, yo estoy hecho para un programador, ¿ya? Que no le interesa mucho entender las cosas a tan bajo nivel de cómo funciona la memoria RAM, de qué es lo que está haciendo por debajo del código, ni nada de eso. Lo que le interesa es programar su código y que hay un software robusto, bien hecho y bien legible. ¿Ok? Entonces Java se centra en ese nicho de mercado. Se centra en los programadores que necesitan hacer un código limpio, que sea muy mantenible, muy legible y que sea fácilmente desplegable. Y entonces, por eso es que Java no soporta este tipo de cosas como herencia múltiple. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber los distintos lenguajes que hay y decir, ok, yo para lo que estoy haciendo con Java me basta y me sobra, con Python me basta y me sobra, porque hay mucha gente que critica, no sé, a Python y dice, no, es el lenguaje más lento de todo, cosa que sí puede ser en determinados casos, pero hay otros casos que no, porque Python tiene ciertas cosas que podemos hacer para acelerar y que no sea tan lento. Pero bueno, es muy lento, sí, Python es muy lento, pero si ustedes se ponen a pensar, el 90% del código, aquí como le digo 90% me estoy inventando una estadística, ¿no? Pero bueno, la, cuando yo digo 90%, 80%, me estoy refiriendo a la gran cantidad de código, ¿ya? Entonces, para no ser tan preciso, para no, porque
al ser preciso, voy a ser impreciso, ¿ok? Entonces, ya, no voy a decir 90%. La gran cantidad del código de Python, ¿ok? Está bien, aunque funcione lento, funciona y no da ningún problema, ¿ok? Los que programan en Python hacen de todo, hacen servidores, hacen juegos, hacen inteligencia artificial que necesita mucho cómputo, hacen muchas cosas y funciona, ¿ya? Incluso hacen software que lo implementan en 2 días y funciona, cumple las características. ¿Por qué? Porque la inmensa cantidad del software no requiere un desarrollo súper optimizado. ¿Ok? Hay otros que sí, como los juegos de alta gama, como los drivers de un computador que necesitan estar súper optimizados, como un sistema operativo. Cosas como esas quizás no tendría sentido implementarlas en Python, porque esas cosas sí necesitan ser lo más óptimas posible. Entonces, esas cosas tiene sentido ser implementadas en C, C++, lenguaje de máquina, ¿ya? Pero, ensamblador, perdón. Pero Python, Java, aunque sean lenguajes que en muchos casos pueden ser lentos, son útiles, ¿ya? Son útiles. Y no importa que sean un poquitito lentos porque no lo siente, ¿ya? Si usted hace un for de 2 millones de elementos y los procesa, Python lo va a hacer antes de que usted pestañee. Y Java igual. A pesar de que sí, lo va a hacer mucho más lento que C++. Pero ¿qué va a hacer C++? Lo va a hacer en 20 milisegundos. Y Python lo va a hacer en ¿qué? En 600. Bueno, ya está bien. Es mucho más lento que C++, pero es imperceptible para el usuario. Entonces nunca se dejen llevar por esas cosas de decir de que no, Python Java es mucho más lento, por lo tanto son inservibles. No, Python Java sí son mucho más lentos, pero permiten programar mucho más rápido. Entonces, ustedes pueden tener un software mucho más complejo en mucho menor tiempo que en C++. Ahora, para poder hacer eso, están arriesgando que poder de cómputo están haciendo de que su código vaya un poquito más lento, pero oye, si el usuario puede, si es imperceptible para el usuario, ¿qué más da? ¿No? Es un costo que podemos pagar, porque podemos tener un software, qué sé yo, en una semana, un software súper bueno, que en C++ quizás nos lleva 2 meses. Por lo tanto, sí, en C++ cuando termine en 2 meses va a ser un código súper optimizado. Ojo, ojo, si sabes programar en C++. Sabes programar en C++, puede ser que tu código sea incluso hasta más lento que Java. Pero bueno, supongamos que sí, que somos buenos programando en los dos lenguajes, entonces el código de C++ es súper optimizado, más optimizado que el de Java, pero yo tengo un código que lo tengo corriendo desde la semana 1. Tú tienes un código que lo lograste correr al terminar el primer mes. Y cuando los dos códigos los llevamos al usuario, el usuario no siente la diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tuyo se demora 20 milisegundos y el mío 600. Eso no es perceptible para un humano. ¿Ya? Entonces, eh, da igual. ¿Ya? Entonces, Java en ese caso es un muy buen lenguaje. ¿Ya? En tratar de hacer las cosas simples. Y bueno, después de este comercial de irme por la rama, en este caso yo apoyo la decisión de Java de solamente tener herencia simple, ¿ya? Quizás hay algunos casos puntuales donde necesitamos herencia múltiple, bueno, en ese caso váyanse a un lenguaje que les dé más libertad en ese sentido, ¿ya? Pero Java está pensado para la mayor cantidad de implementaciones posibles que no nos van a necesitar herencia múltiple, ¿ok? Entonces, continuemos. La herencia simple va a generar una jerarquía, ¿ya? Es decir, no va a generar como algo así como este que viene de 2 lugares, este que viene de 3. No, no, no. Simplemente va a generar una jerarquía. Porque como yo puedo heredar de un solo lugar, ya todos van a venir de una sola clase base, ¿ok? Va a haber como, no sé, un organismo único que fue el primero que se creó y que después se empezó a replicar y le dio paso a más organismos. Pero cada organismo le puede dar paso a varios organismos, pero no necesita reproducirse entre dos organismos. Por ejemplo, ya un solo organismo puede ser progenitor de varios organismos. En este caso, de la herencia simple. ¿Ok? Que en este caso no es lo que se aplica a nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos una herencia múltiple, ¿ya? Porque nosotros heredamos de dos partes, ¿ok? Entonces, nada, en este caso el alumno y el empleado van a heredar siempre de una sola clase. Entonces eso permite hacer que hayan jerarquías, ¿ya? De yo saber de que si, si tres clases heredan de
la clase A, entonces ellas van a tener todo lo que tiene la clase A, por lo tanto, la clase A va a ser la única superclase de esas clases. Entonces, está por encima en el nivel de jerarquía. Y eh, como no hay herencia múltiple, yo después no tengo alguna cosa rara de que tenga una doble jerarquía por un lado y doble jerarquía por otro. Entonces, una herencia simple me permite eso, tener una jerarquía. Y si se ponen a pensar, todas las clases cuando yo voy subiendo van a terminar heredando de una sola clase. Y esa clase en Java se llama Object. Java por usted define una clase que se llama Object y la clase Object tiene implementado por defecto varios métodos. Entre ellos el equal, el compareTo, el toString, todos esos métodos que ustedes ocupan dentro de una clase, ya vienen implementados en su clase por defecto. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces nosotros le cambiamos la funcionalidad. Por eso es que cuando nosotros hacemos el toString o el equal, lo definimos dentro de una clase, lo que le ponemos arriba es @override. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, mira, yo sé que arriba en la jerarquía este método está implementado en alguna de las clases que están más encima en la jerarquía que yo, ¿ok? Pero yo quiero sobreescribir su funcionamiento. Yo no quiero tener el funcionamiento por defecto que trae. Entonces, el toString, el equal, el compareTo están definidos por defecto en Object, ¿ya? Y todas las clases que ustedes implementen en Java, si ustedes no ponen que heredan de ninguna otra clase, entonces por defecto Java hace que herede de Object. Por lo tanto, todo lo que tiene la clase Object lo va a tener todas las clases que estén en Java. Object es como el organismo, el primer organismo creado que es progenitor de todas las demás clases. ¿Okay? Por lo tanto, todas las características que tenga Object van a estar en todas las demás clases. Entonces, después ustedes si quieren pueden buscar la clase Object, todo lo que tiene interno, ya, cuáles son los métodos, cuáles son todas esas cosas, y eso ya lo van a tener implementado en sus clases. Ahora, ojo, Object implementa, qué sé yo, toString, implementa una manera por defecto que lo que hace es imprimir la posición de memoria donde se está guardando ese objeto, ¿ya? Y muchas veces eso no es lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo lo que quiero es imprimir un paciente, lo que yo quiero es que se imprime el nombre del paciente y que se imprima el root del paciente. Entonces, por eso yo sobrescribo el toString, porque no quiero que cuando yo imprima eh, un paciente se imprima el número de memoria. Y por eso es que cuando ustedes le hacen print a una instancia de algún objeto, lo que hace es que se imprime como un número raro ahí, es decir, una runtime, no sé qué, y se le pone un número raro. Eso lo que está diciendo es que su objeto está guardándose en esa dirección de memoria. ¿Por qué? Porque el toString de Object tiene implementado eso por defecto. Y como su clase de alguna manera hereda de Object, ya porque todas las clases en Java heredan de Object, aunque hereden de otra clase, esa otra clase va a heredar de otra, va a heredar de otra, va a heredar de otra, hasta que lleguemos a una clase que va a heredar de otra. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Una subclase hereda variables y métodos de su superclase. Esto ya lo hablé. Todas las variables y métodos que están en una superclase van a estar en la clase que hereda de ella. Una subclase puede declarar variables y métodos diferentes de aquellos heredados. Es decir, si usted hereda de A, no quiere decir que usted va a tener simplemente los métodos que tenga A. Es decir, como mínimo, usted va a tener todos los métodos que tenga A y todas las variables que tenga A. Pero usted como otra clase puede implementar otras cosas más. ¿Ya? Por ejemplo, acá, qué sé yo, empleado tiene todo lo que tiene persona, pero además implementa estas cosas extras. ¿Ya? Y eso es una ventaja de también la herencia. Los métodos de la subclase pueden redefinir a los métodos heredados. ¿Ok? Es decir, si yo tengo en el método persona, yo tengo un método que se llame, o en el método figura, acá. Si en el método figura yo tengo un método que se llama calcular área, y calcular área hace algo por defecto con las figuras, qué sé yo, integra en base al eje X, qué sé yo. Pero yo quiero sobreescribir ese método porque ese método es muy lento. Entonces yo quiero que en rectángulo simplemente multiplique base por altura y no esté integrando nada. ¿Ya? Entonces, a pesar de que figura tiene el método área y lo calcula a su manera, yo puedo hacer que rectángulo redefina ese método. Es decir, rectángulo hereda todo lo que tiene figura. Todas las variables, todos los métodos, pero igual, aunque los hereda, no quiere decir que tiene que quedarse con esas implementaciones. Igual puede cambiarlas.
¿ya? Lo que sí no puede hacer es eliminarla. Sí no puede decir, yo heredo de figura, pero no voy a... quiero eliminar el método ARIA, porque yo heredo todo lo de figura menos el método ARIA. Eso no puede pasar. Tú puedes heredar todo y quizás cambiarle el funcionamiento a uno de los métodos, o a varios de los métodos. Pero lo que sí no puedes hacer es decir, no, yo voy a heredar todos los métodos menos uno, eso, o menos dos, no puedo hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo heredo un método de una superclase y quiero cambiar su implementación, lo que yo hago es que arriba de la definición del método le pongo @override, que fue lo que vieron en el código de la clase pasada. No sé si se acuerdan, cuando yo en lista paciente parece que era, yo le quise hacer un override al... No era lista enfermedades, sí, porque después yo le inserté enfermedades. Porque en lista enfermedades yo le quise hacer un override a el toString. Ya, recuerden, lista enfermedades, yo no puse que heredaba de nadie, hasta ese momento no habíamos hablado de herencia, por lo tanto no tenía sentido de que yo incluyera herencia en mi código. Por lo tanto, yo no puse que heredaba de nadie, pero lista enfermedades, como no hereda de nadie, Java pone por defecto que hereda de Object. Entonces, Object tiene un método que se llama toString, y lo que yo hice fue sobreescribirlo. Decirle, mira, lista enfermedades, yo no quiero que el método toString sea el mismo de Object, por lo tanto, lo sobreescribo. Entonces, lo que hice fue, encima del... Implementé el método toString para mi clase y encima de ese método le puse @override para que Java supiera de que ese método que yo estaba implementando es el método de alguien que está más arriba que yo en la jerarquía de herencias, ¿ok? Está más arriba que yo en la jerarquía de herencias e implementó este método. Entonces yo lo heredé de alguna manera porque yo heredo todo lo que hay en los métodos que están por encima de mí en la jerarquía de herencia, pero quiero cambiarle el funcionamiento a ese método, ¿ok? Tomo el toString y le cambio el funcionamiento y le pongo override para que Java sepa de que se lo estoy cambiando a alguna clase que está por encima de mí en la jerarquía de herencia. ¿Ok? Entonces, y una variable heredada también se puede redefinir, chicos. Igual, una variable heredada ahí pueden redefinirla, cambiarle valores y todas esas cosas. Ya, entonces, la herencia. En el diagrama de clase, ¿cómo vamos a poner la herencia? Por ejemplo, si yo tengo un punto, ya, una clase punto, que en este caso la clase punto va a tener dos variables, ya, x y y, yo defino esa clase con todo lo que lleva y pongo que el punto 3D, ahora implemento una clase nueva que se llama punto 3D y va a heredar de esta clase punto. ¿Ok? Entonces, esta clase punto 3D va a tener una X y una Y. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene esta clase lo tiene esta. Pero ahora tiene algo extra, va a tener una Z también. ¿Ok? Entonces, en mi diagrama de clase, yo defino la clase punto, defino la clase punto 3D y con esta flecha que ven acá, fíjense que esta flecha tiene una diferencia, que tiene un triángulo blanco arriba. La otra flecha lo que tenía era dos rectitas saliendo de, de la flecha. ¿Ya? Es como lo único que indicaba era navegabilidad hacia una dirección. Esto no. Cuando yo tengo un triángulo acá arribita, lo que estoy diciendo es no navegabilidad, sino herencia. ¿Ok? Esta clase hereda de esta. Entonces, cuando yo leo ese diagrama de clase, yo tengo que entender que dentro de esta clase yo voy a tener una X y una Z también. ¿Ya? Pero además de tener una X y una, una X y una Y. Pero además de tener una X y una Y, también voy a tener una Z. ¿Ok? Bueno, la Y es la Y. Espero que me entiendan todo. Porque sé que acá en Chile no se dice Y. Pero bueno, cuando yo diga Y, es Y. A veces yo trato de no decir Y y digo Y para que me entiendan, pero si se me va, ustedes saben que Y se refiere a Y. Igual Y es como hablar mucho, ¿no? Para mí Y, una sola sílaba. Y, tres sílabas, no mucho. No, pero ya. Si digo Y, chicos, ustedes me entienden, es Y. Si digo Y, bueno, igual me entienden. Entonces, de la superclase, los atributos se colocan privados, eso no cambia, eso pasa, se herencia, no se herencia, y los métodos podrían ser protegidos. Aquí vamos a entrar en algo nuevo, porque nosotros hasta ahora solo hemos visto las cosas que son públicas o privadas, es decir, pueden ser visibles desde afuera o no. Es como, no hay grises aquí, aquí es solo blancos o negros, no hay nada intermedio. ¿Ok? Entonces, o tú eres público o tú eres privado. Entonces, aquí lo que estamos diciendo ahora es que van a haber otros tipos de métodos que van a ser protegidos. ¿Ok? Esos métodos protegidos son privados para todas las clases, excepto
para las clases que hereden de esa clase. ¿Ya? Es decir, si yo declaro una variable protegida en punto, lo que estoy diciendo es que esa variable es privada para todas las clases, excepto para las clases que heredan de punto. Las clases que heredan de punto van a poder acceder a esa variable sin problema. ¿Ya? Ahora, si yo la pongo privada, no van a poder acceder. ¿Okay? Van a tener que acceder a través del get o el set. Es decir, punto 3D, a pesar de que tiene la X, tiene la Y, para acceder a la X y a la Y tiene que ser a través del get. ¿Por qué? Porque X y Y están privadas, según este diagrama de clase. Deme un segundito que se me está agotando la batería. Deme un segundito. Ahí sí, sobrevivimos. Ya. Entonces, eso. Los atributos se colocan privados porque luego en el get y en el set yo los voy a hacer públicos. ¿Ya? Si quiero. Si no, pongo solamente un get. Pero bueno, ya eso ustedes lo saben de antes. Entonces, aquí, a ver, a pesar de que, lo que les quiero decir con esto es que a pesar de que la X y la Y, a pesar de que las X y la Y son privadas, ¿ya? Son privadas. No tiene sentido, bueno, lo podría hacer en Java. Yo podría poner un atributo protected, ¿ya? Pero no es una buena práctica hacerlo, ¿ya? No es una buena práctica hacerlo. ¿Por qué? Porque los atributos pónganlos privados siempre nomás y después si ustedes quieren que las clases hijas accedan a esos atributos, bueno, entonces desde esas clases hijas entran con los get y los set. Entonces quizás ustedes me dicen, no, pero es que yo quiero que desde afuera accedan al get solamente. Y yo quiero que la clase privada, ya, es decir, la clase hija, acceda al get y al set. Eso se puede hacer. Ustedes pueden tomar el get y ponerlo público. Entonces pueden acceder todo, la clase hija y todas las demás clases del sistema. Pero si hacen el set protected, las demás clases del sistema no van a poder cambiarle el valor a la variable, ya no van a poder acceder al set, pero las clases hijas sí. Entonces por eso ustedes con los get y los set ahí se las arreglan para que las clases hijas puedan cambiar los valores internos de las clases padres, ¿ok? Pero los valores internos de las clases padres mantengan los protected, ¿ya? Mantengan los privados, perdón. Ojo, esto no es una imposición de Java. Java no les dice, no, las variables internas de una clase no pueden ser públicas, no pueden ser protected. No, Java no les dice eso. En Java ustedes las pueden poner públicas sin ningún tipo de problema, las pueden poner protected sin ningún tipo de problema. Ahora, no es una buena práctica. No es una buena práctica desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, deberían ponerlas privadas siempre. ¿Ya? Entonces, ojito con eso. Ok, entonces esto llevémoslo a código. Primero tenemos la clase punto, bien sencillita, no hay nada nuevo. Private in x, private in y, public punto, este es el constructor, recibe una x, una y, dis.x, es decir, la x interna es igual a la x que viene por parámetro, dis.y, la y interna es igual a la y que viene por parámetro. Nada nuevo sobre bajo la luz del sol, ¿no? Entonces, ahora lo nuevo viene acá. Yo quiero crear ahora mi clase .3D que va a heredar de esta clase. ¿Cómo yo lo heredo? Bueno, por ahora no se fijen en estos recuadros, miren solamente este código que hay acá. Ya después vamos a ir explicando lo que es el código. ¿Ya? En este caso, bueno, aquí no le pusieron un constructor vacío. Cuando creen un punto yo les recomiendo que hagan un constructor vacío también. No sé, pongan un punto quizás en el 00 si el constructor está vacío, o lo pongan en el -1, como ustedes quieran, pero un constructor vacío nunca viene mal, por defecto. ¿Ya? Entonces, el punto 3D. El punto 3D lo único que tiene que definir es la variable z, porque la x y la y la está heredando de la clase punto. ¿Ok? Entonces fíjense, lo mismo que yo puse en el diagrama de clase, aquí la variable z, es lo que yo tengo que definir aquí. Private in z. ¿Ok? Ahora pongo un constructor, aquí en este caso pusieron dos constructores, uno que recibe tres variables, uno que no recibe ninguna. En el caso del constructor vacío, se está inicializando
eh, con -1 en las tres variables internas, y en este caso se está poniendo X, Y y Z. Y aquí ahora van a ver unas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, yo Z la puedo cambiar desde mi clase, desde punto 3D, porque Z la tengo en punto 3D. Pero X y Y son privadas en mi clase padre. Por lo tanto, yo tendría que inicializarlo desde el constructor de mi clase padre. ¿Ok? Y eso se puede hacer. Y fíjense que me evita a mí escribir este código de nuevo. ¿Ya? Y ustedes dicen, bueno, son dos asignaciones nomás. Sí, pero el tema es que hay clases que los constructores son mucho más largos. Hay clases que los constructores son 20 líneas. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que escribir esas 20 líneas aquí en esta clase y también en la clase hijo, estoy incumpliendo la regla que les dije al principio, de don't repeat yourself. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es las, las variables que pertenecen a mi clase padre, yo se las delego a mi clase padre para que las inicialice ella. Entonces, esa clase, ¿cómo yo la inicializo? Con super. ¿Ok? Cuando yo pongo super, super es una palabra clave igual que this, ¿ya? Pero this se refiere a esta clase, a this. Y super se refiere a la clase que está por encima de ti en la jerarquía de herencias, ¿ok? Es decir, a tu clase padre, a tu superclase. ¿Ok? Entonces, cuando viene X, Y, Z, fíjense que esto yo lo puedo hacer porque tengo herencia simple. Si tuviera herencia múltiple, yo no puedo hacer esto porque entonces como Java sabe a qué clase yo me estoy refiriendo cuando le mande la palabra clave super. ¿Ok? Pero ahora, como tengo una sola clase padre, Java sabe que cuando yo le diga super, es la única que tengo, por lo tanto ya sabe a cuál referirse. Ya, entonces, como Z es parte de punto 3D, entonces yo le inicializo acá, dentro del constructor de punto 3D. Pero como X y Y pertenecen a la clase punto, entonces lo que yo hago es llamar al constructor de la clase punto, como con la palabra clave super, que se refiere a la clase punto, que es la que está más arriba en la herencia, mi clase padre, ¿ok? Y le paso la X y la Y. ¿Por qué? Porque este constructor tiene definido que recibe una X y una Y. Si recibiera otras cosas, bueno, le tuviera que pasar otras cosas aquí a este constructor. ¿Ok? Entonces, eso, cuando estén definiendo el constructor de una clase hija, nunca olviden al principio del constructor llamar al constructor de la clase padre. Siempre, 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 siempre. Aunque sea un constructor vacío, no importa. Aunque ustedes digan, mira, aquí tengo un solo parámetro y en la clase padre no tengo ninguno. Pero es que a lo mejor el constructor vacío en la clase padre implementa alguna cosa, algún tipo de chequeo, algún tipo de cosa, algún tipo de reserva, de que reserva alguna memoria, de que abre algún archivo. Por lo tanto, ustedes siempre llamen al constructor padre, aunque sea el constructor vacío, no importa. Aquí hay que llamar al constructor padre. Esto también es una buena práctica. Esto no es algo que Java se los imponga. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos llamando a la clase padre con X y Y porque queremos llamar a este constructor de acá, el que recibe una X y una Y. ¿Ok? Entonces, este constructor de acá lo que hace es inicializar la X, la Y luego se inicializa la Z acá. La otra cosa interesante acá es este constructor de acá. El constructor vacío lo que hace es llamar al constructor de this que recibe 3 enteros. ¿Ok? ¿Y cuál es el constructor de this que recibe 3 enteros? Este constructor que está acá arriba. Por lo tanto, cuando yo tengo el constructor vacío y digo this en -1, -1, -1, lo que estoy diciendo es llama al constructor este más arriba y en la X voy a tener -1, en la Y voy a tener -1 y en la Z voy a tener -1. Entonces se va a ejecutar este código de arriba. Igual estoy como abreviando el código. Igual usted me podrían decir, profe, yo podría hacer aquí super y entre paréntesis -1, -1 y después poder decir dis.z igual a -1. Sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Funcionaría exactamente igual y Java no se quejaría. Ahora, se estarían repitiendo ustedes mismos porque estarían escribiendo este código dos veces. ¿Ya? Una vez con X, Y, Z y otra vez con -1 acá. Entonces, si después quieren cambiar la lógica del constructor, van a tener que cambiarla en los dos lugares. Por lo tanto, si yo lo implemento así y yo quiero después cambiar la lógica del constructor, quiero inicializar algo, lo inicializo solamente en este constructor, porque este de acá abajo a su vez está llamando a este de acá arriba. ¿Ok? Y eso también es otra cosita bien interesante. Ya. Mire, esto es una...
algo bien importante. Yo aquí en este constructor yo no puedo decir dis.x igual x, dis.y igual y. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque x y y son privadas. Privadas. ¿Qué quiere decir privadas? Que fuera de la clase punto yo no puedo acceder a ellas. Aunque sea una clase hija. ¿Ya? Por lo tanto, esta clase hija no puedo acceder a x y a y directamente. Por lo tanto, yo tengo que inicializarla de esta manera. ¿Ok? Entonces también, por eso es que es una buena práctica ponerlas privadas. Porque me fuerza a mí a inicializarlas de esta manera. Si yo las pongo protected, entonces voy a poder inicializarlas así y no es la idea. No es la idea. Porque la idea es que yo llame al constructor de la clase padre para no repetir código. ¿Ok? Entonces, si yo lo fuerzo poniendo privado esto, mucho mejor. ¿Ok? Entonces esa es otra de las ventajas. Y eso es lo que dice aquí abajo. Si yo pongo protected para x y y, sí, yo podría hacer aquí dis.x igual x y dis.y igual y. Lo podría hacer y funcionaría todo igual, no hay ningún problema, pero no es una buena práctica, porque como buena práctica siempre se requiere invocar la rutina constructora del padre, aunque sea el constructor vacío, no importa, pero siempre ustedes tienen que llamar al constructor del padre, porque a lo mejor el constructor del padre está esperando inicializar algunas cosas, entonces hay que llamarlo siempre. ¿Ok? Ya. Sí, dígame. Ok, sí, aquí estamos. Dígame. El segundo método el punto 3D, sí, son dos constructores, porque, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Si yo después, no sé, desde la clase main, o en realidad de cualquier clase, digamos que estamos en un código en cualquier parte X, yo quiero inicializar un nuevo punto, ¿no? Yo digo, ok, quiero crear una nueva instancia de punto 3D 0, ¿ok? Le voy a llamar P1 igual a, en español, déjenme un segundito para cambiar el inglés, ahí está, igual a new punto 3D. Entonces, yo aquí, si imagínate que yo no pongo el segundo método, ¿ya? Entonces, yo aquí cuando creo un punto 3D, yo siempre voy a tener que pasarle la X, la Y y la Z. Voy a tener que pasarle una X, una Y y una Z. Ahora, si yo le agrego el segundo método, el segundo constructor, entonces yo puedo llamar aquí, puedo crear un nuevo punto utilizando esto, sin pasarle nada a este constructor. Y entonces lo que va a hacer mi clase es que si yo no le paso nada, va a llamar a este segundo constructor y x va a valer menos 1, y va a valer menos 1 y z va a valer menos 1. ¿Ok? Igual yo puedo crear un constructor que reciba solamente xy. Puedo crear un constructor que reciba solamente yz. Uno que reciba solamente, no sé. Puedo hacer varios, bueno, en este caso xy y z no, porque los dos son enteros. Entonces, no puedo hacer dos constructores que reciban dos enteros. Eso no puedo hacerlo. ¿Ya? Es decir, puedo hacer dos constructores, uno que reciba 3 enteros y otro que reciba 2. Pero es básicamente para esto, cuando creo la instancia, ¿ya? No tener que estar eh, dándole siempre una X, una Y y una Z, sino que poder darle unos valores por defecto y no tener que pasárselos aquí al constructor. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, el dis hace referencia a esta clase. ¿Ya? Si yo hiciera esto, si yo hiciera dis vacío, estoy llamando al constructor vacío de dis, que es este mismo. Entonces, como que este constructor se está llamando a sí mismo. ¿Ya? Entonces no tendría sentido. ¿Ok? Pero dis, como dis solo, se refiere a esta clase. ¿Ya? Ahora, si a dis yo le paso entre paréntesis tres cosas, paso tres valores, entonces lo que estoy diciendo es dis, el constructor de dis que recibe tres valores. ¿Ya? ¿Y cuál es el constructor de dis que recibe tres valores? Este de acá arriba. ¿Ya? Pero como ustedes saben, dis sirve para muchas más cosas. Yo puedo decir dis.getX, yo puedo decir dis.getY, yo puedo llamar a todos los métodos internos, puedo llamar a todas las variables internas. Si tengo accesibilidad, ya puedo decir dis.x,
dis.y, eso puedo hacerlo ya. Ahora, si a dis yo le paso algo entre paréntesis, lo que estoy llamando es al constructor de dis, ¿ya? Si ese algo que le paso entre paréntesis está vacío, estoy llamando al constructor vacío. Si ese algo son 3 elementos, estoy llamando al constructor que recibe 3 elementos. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. A ver, el dis. El dis y el super son bien parecidos. Son la misma cosa. El dis y el super son la misma cosa. La única diferencia es que el super va a estar refiriendo como a la clase padre y el dis va a estar refiriendo a la clase hija. Por ejemplo, si tú en la clase super tienes un método que se llama hola, ¿no? Un método que implementaste que se llama hola. Y aquí en la clase dis tú dijiste, ok, ese método yo heredo de mi clase, por lo tanto voy a sobreescribirlo, voy a hacerle un override a hola, ya al método hola, y lo implementas de otra manera. Entonces tienes el método hola implementado en super y lo tienes implementado en dis. Tienes dos implementaciones diferentes. Entonces imagínate que tú desde tu clase quieres acceder, tú cambiaste la implementación del hola, pero quieres acceder a la implementación antigua. ¿Cómo puedes hacerlo desde tu clase? Tú dices super.hola y entonces ahí estás accediendo a la implementación antigua del método hola. ¿Ok? Entonces el super como que sirve para eso, es como para tratar a la clase como si fuera de padre, ¿ya? Es decir, eh, se refiere a la clase padre en lugar de a la clase actual. Es decir, si yo pongo super me estoy refiriendo a la clase punto, por lo tanto si el hola estuviera en la clase punto, estaría imprimiendo el hola de la clase punto. Ahora si yo lo pongo, si yo simplemente hola, me estoy refiriendo al hola de la clase actual. Ok. Ya, espero que les haya quedado claro. Continúo. Cuando existe sobreescritura de métodos y o atributos, la palabra super permite tener acceso, esto es lo mismo que le estaba diciendo ahora recién, le permite tener acceso a los miembros públicos y protegidos, métodos y atributos de la clase padre. Es decir, si ustedes cambiaron algo en la clase padre de algún método que sobreescribieron, van a poder acceder a él con la palabra super. ¿Okay? Cuando una subclase sobreescribe un método heredado, este es el segundo punto del que hablan acá, el nombre especial super permite que el método sobrescrito sea usado, es decir, usar el método del padre. ¿Ya? Dentro de una subclase, un mensaje a super invoca el método que la superclase debería usar para ese mensaje. ¿Ok? Es decir, cualquier cosa que ustedes ejecuten con la palabra super se va a ejecutar como si lo estuvieran ejecutando en la clase padre. ¿Ok? Y cualquier cosa que ustedes ejecuten con dis se va a ejecutar como si fuera en esta clase. ¿Ok? Si ustedes dicen dis.x, se va a ejecutar como si ustedes estuvieran pidiendo una x que está en la clase actual. Si ustedes dicen super.x, se están refiriendo a la x que está en la clase padre. Ahora, si ustedes hacen super.x y x es privada, no van a poder acceder de todas maneras. Pero si es protected, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase punto. Ahora se definió un get x y un get y. ¿Ya? Y aquí tenemos ya la clase .3D final, donde tenemos esto super X y esto ya aquí sería como quedaría al final. ¿Okay? Estos son comentarios, eso si quieren lo pueden quitar, pero fíjense que me ahorré mucho código en esta clase 3D. ¿Ok? Porque todo este código que está acá, yo lo hubiera tenido que implementar también en la clase 3D. ¿Ya? Es decir, las variables, estas inicializaciones, este get de y acá, ¿ok? Yo lo tendría que haber implementado acá también, pero como yo heredé de punto, ya, parece que no les había dicho. Para heredar de una clase tenemos que poner extends. Extends y la clase de la que vamos a heredar. ¿Ok? Como yo heredé de punto, Java sabe de que todas estas cosas están acá presentes. ¿Ok? Entonces, recuerden, extends es para herencia. A veces extend lo confunden con implement. Implement se refiere a cuando yo voy a implementar una interfase. Y extend se refiere a cuando yo voy a heredar de una clase. No son lo mismo. Ni se escriben igual. Ok, entonces en este caso, aquí hay un ejemplo
yo puedo ya desde la clase main, desde la clase app del método main, puedo crear un punto 3D. Bueno, aquí le llamaron 3D, no 3D0, pero yo puedo crear un punto 3D, ¿ya? Y si yo digo p.getX, p.getY y p.getZ, yo puedo obtener las tres coordenadas. Fíjense, a pesar de que aquí yo no tengo getX ni getY, ¿ya? Aquí yo no tengo esos métodos. Y esta instancia es de tipo .3D. Pero sin embargo, yo puedo acceder a getX y getY. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo implementé acá, como yo heredé de punto sí lo implementó, por lo tanto, es como si yo lo tuviera. Ok, entonces vamos a ver ejemplos. Ya, vamos a ver ejemplos ya para terminar la clase de hoy. Vamos a terminarla acá. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos una herencia, ya, tenemos una herencia y decimos que A define el dato, define un dato y que B define otro dato, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el constructor de B, el constructor de A. Aquí tenemos un M1 de A y aquí tenemos un M1 de B, ¿ya? Es decir, lo que está haciendo el M1 de B es sobreescribir el de A, ¿ya? M1 de B está sobreescribiendo el de A. Y aquí tenemos un M2 que es de B. A no tiene M2, ya solo B. Es decir, B está tomando todo lo que tiene A, pero está sobreescribiendo la variable de datos y el método M1. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, cuando yo llamo al método M1, lo que estoy haciendo es llamando al M1 del super. No tiene sentido hacer esto. No tiene sentido hacer esto porque es lo mismo que dejarlo no implementarlo. ¿Ok? Y si yo llamo M2, lo que estoy haciendo es llamando al M1 de super, pero ahora con valor 3 más el super.dato. Entonces, aquí yo creo una instancia de A, una instancia de B. Cuando yo digo A.M1 en 5, ya, M1 en 5, lo que va a hacer es ejecutar el M1 que implementaron en A. ¿Ya? Es decir, el M1 de A tiene un código determinado y el M1 de B tiene otro código. ¿Me entienden cuando les hablo así o les pongo como el código de A y el código de B para que entiendan mejor? ¿Así se entiende bien cuando lo estoy diciendo? ¿Sí? Ya. Entonces, ok. Entonces, A, cuando yo digo A.M1, lo que voy a hacer es ejecutar el M1 este de acá. El código este que está implementándose acá. Si yo digo B.M1, se está corriendo el de acá abajo. ¿Ya? El de acá abajo. ¿Por qué se está corriendo el de aquí abajo? Porque este está sobreescribiendo al de arriba. Por lo tanto, él va a correr el de aquí abajo. Pero a su vez, fíjense, cuando yo corro el de aquí abajo, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando al super.m1 dato. Entonces, al final, cuando yo llamo al de acá abajo, después ese está llamando al de arriba para que se ejecute el de arriba. ¿Ya? Y luego, por último, aquí tengo M2. Ya que cuando yo digo B.M2, bueno, ahí se va a ejecutar el que está en M2. ¿Ya? Entonces, B.M1 resumido, se ejecuta el M1 de B y luego el M1 de B invoca al M1 de A. ¿Ya? Como con super. ¿Ya? Recuerden, ustedes aquí en B sobreescribieron el M1, lo están implementando de una manera diferente, por lo tanto, si quieren acceder a la implementación antigua, pueden acceder a través de la palabra super. Ponen super.m1 y listo, ahí acceden a la implementación antigua. ¿Ok? Y B.M2 se ejecuta el M2 de B, en este caso el M2 de B invoca al método M1, fíjense, pero no el M1 este. Si yo quisiera ejecutar el M1 este, yo tengo que poner dis.m1 o M1 simplemente. Si yo pongo M1 simplemente, igual se invoca este. ¿Ya? Pero si yo, para que sea más explícito, a mí me gusta siempre poner dis. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero en cuanto a funcionamiento, si yo quiero ejecutar este, puedo poner dis.m1 o M1 simplemente. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es ejecutar el M1 de acá con el dato de A. ¿Ok? No con el dato que sobreescribió B acá, sino con el dato de A. ¿Ok? Por eso es que puso super.dato y no dis.dato. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el dis y el
el dis y el super. ¿Ok? Y nada, chicos, eso era lo que teníamos que ver en la clase de hoy, que tiene que ver con herencia. No sé si entendieron todo, si tienen alguna duda. Entonces, los que están viendo el video, yo lo voy a dejar acá. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejarlo en el comentario, me escriben un correo, como más cómodo les sea. Chao, chao, nos vemos.